Muy buenos días, amados hermanos. Una vez más con ustedes, su hermano en Cristo, Rubén Sánchez López, con nuestro programa de predicaciones cada semana. Am, Sin más preámbulo, quiero pasar, mis hermanos, a la lectura bíblica, que la tenemos aquí en la Biblia Reina Valera del 60, con la que vamos a empezar. Amén. Entonces está en Génesis capítulo 3 y versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Padre, en el nombre de Cristo, llego delante de ti este día, poniendo en tus manos mi vida, mi mente y mi corazón, Señor. Toma control absoluto y que de mis labios no salga nada que no sea tuyo, Padre. Y Señor, que este pueblo que escucha pueda ser bendecido y pueda, Padre, conocer la verdad de tu evangelio. En el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, hemos titulado estos mensajes Las mentiras del diablo. Y este es el segundo mensaje de una serie que vamos a estar llevando. Ya que una de las cosas, una de las razones, o tal vez la principal razón por la cual el pueblo de Dios está sufriendo, y el mundo está sufriendo ahorita, es porque la gente, mis hermanos, le ha creído a Satanás sus mentiras. Aquí en Génesis, lo leímos la semana pasada también, pero es algo tan importante que nunca vamos a dejar de aprender de estos dos versículos. Dice, entonces, en el versículo 4 del capítulo 3 de Génesis, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Le estaba mintiendo a la mujer. Ahora recordemos que Adán y Eva fueron la corona de la creación. Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios. En otras palabras, Adán era perfecto. Era muy grande en sabiduría, tenía muchos dones, muchas capacidades que Dios le había dado, porque fue hecho así, a imagen y semejanza de Dios. Entonces, no era una persona como usted y como yo, no era una persona como el señor que vemos en la calle ahí, el hombre que va manejando el autobús, en fin. No, no era como nosotros. Era infinitamente superior, porque lo que Dios hace, lo hace bien, lo hace correcto. Y en este caso, dice, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Adán, con la sabiduría que tenía, le puso nombre por orden de Dios a todos los animales que existen. El trabajo de él era más que nada ser administrador de aquella creación. Pero allí estaba presente Satanás. Ya había sido echado del cielo porque levantó en contra de Dios a la tercera parte de los ángeles. Y yo estoy seguro, aunque la Biblia no lo dice aquí, yo estoy seguro que con sus mentiras los convenció. Vamos a quitarle el trono a Dios. Y cada uno de ustedes va a ser más importante que todos los demás ángeles. Es bien fácil. Nomás en el primer intento que demos, ¿verdad? Vamos a quitar a Dios de su gloria. El problema es que se lo creyeron. Y estamos hablando de millones, de acuerdo a la palabra. Pero nuestro Dios, que es todopoderoso, es omnisciente, es omnipresente y es omnipotente. Él se dio cuenta de la rebelión de Satanás, o de Luzbel, de Luz Bella, y de sus ángeles, y los echó fuera, los arrojó del paraíso, del cielo. Y cuando decimos sus ángeles, no es porque fueran de Satanás. Satanás no puede crear ni un solo ángel. El número que salió del cielo es el mismo número que hay ahorita. Ellos no han muerto, por supuesto. Pero decimos sus ángeles porque eran los que le seguían a Satanás. Ahorita, Satanás, de acuerdo a la palabra del Señor, es el Dios de este mundo.
porque a la gente le gusta más la mentira satánica que la verdad divina. Aunque la verdad da libertad, la verdad de Dios da sanidad en el cuerpo y en el alma. Y cuando nosotros venimos al Señor, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, arrepintiéndonos de nuestros pecados, porque reconocemos que somos pecadores, en ese momento nuestra vida cambia, todo nuestro entorno cambia. Pero Satanás, con sus mentiras, logró que Adán y Eva, la primera pareja de la creación, perdieran el paraíso. ¿Por qué hizo esto Satanás? Porque Satanás, mis hermanos, aborrece la creación de Dios. Satanás aborrece a Dios y por lo tanto aborrece a toda la creación de Dios, tanto a la humanidad como a lo que nos rodea, los animales, las plantas, los árboles, todo lo que es la creación. Y no ha parado de mentir desde aquel lejano día que empezó a mentirles a los ángeles y los engañó hasta ahorita. Y sigue caminando y sigue mintiéndole a la gente y enseñando a la gente, al mundo, a mentir. Tristemente, mis hermanos, es más fácil para la humanidad creer una mentira que creer la verdad. El otro día platicábamos, allí en la iglesia donde somos miembros, que Satanás engaña a la gente, engaña incluso a los creyentes y le susurra al oído: no te preocupes, no tengas miedo, no te vas a morir, ya eres salvo. Una canita al aire, un poquito de droga o de alcohol o de esto, del otro, no te va a mandar al infierno, porque Diosito es muy bueno. Él es muy bueno y no te va a mandar al infierno. La persona pierde su salud, la persona pierde su dinero, la persona pierde su familia y pierde también, mis hermanos, su salvación, lamentablemente, por hacerle caso a Satanás. Y vimos de la semana pasada que Satanás trató de engañar al mismo Cristo Jesús, al Verbo hecho carne, pero no pudo, gloria sea el Señor, porque quien lo hizo estaba ahí presente. Entonces, lo que hizo Cristo Jesús fue que lo reprendió. Y la razón por la cual Satanás pensó que era muy fácil vencer a Cristo Jesús con mentiras es porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo tenía 40 días en el desierto ayunando y orando. Físicamente estaba débil el Señor. 40 días. Ahorita yo no creo que haya quien los aguante, pero el Señor los aguantó. Entonces dijo: ahora que está débil, ahora le voy a ganar. ¿Verdad? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y ya se acabó el problema del hambre. Si eres hijo de Dios, aviéntate al vacío. Al cabo dice la palabra. Fíjense cómo estaba Satanás usando la Biblia para redondear sus mentiras. Dice la palabra del Señor. Ahí la Biblia dice que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. En otras palabras, tú te avientas desde aquí al vacío, desde esta cima tan grande que estamos, al vacío, y no pegas en el suelo porque los ángeles te detienen. Finalmente le dice: demuestra todo el mundo, todos los reinos, todas las naciones poderosas, y le dice: todo esto te daré si postrado me adorarás. Andaba repartiendo lo que no era de él. Aleluya. Qué miserable diablo mentiroso, ¿no? Pero el Señor lo conocía. Cristo Jesús es Dios.
venido en carne. Él lo conocía, entonces no lo pudo vencer. Pero como no pudo vencer a Cristo Jesús, Satanás trata de vencernos a nosotros, de derrotarnos, de hacer que perdamos todo, a los cristianos. Al resto del mundo, a los que no conocen a Cristo como su Salvador y su Señor, ya los trae ahí envueltos. Hay gente muriendo, cayendo como moscas en este tiempo, unos de sida, otros de alcoholismo, otros de excesos de droga, en fin, otros suicidándose, más los que están cayendo por el virus, pero son más los que caen por las otras razones. ¿Por qué? Porque fueron gente que le creyeron al diablo sus mentiras. Y de eso estamos tratando, mis hermanos, para que nosotros podamos identificar las mentiras del diablo. Desde el principio del año pasado, Dios me empezó a inquietar, a hablar más fuerte acerca de su palabra y acerca de su inminente regreso por su iglesia, del rapto de la iglesia. Cristo Jesús viene pronto, mis hermanos. Aunque Satanás le diga a muchos cristianos, a muchos de ellos entre comillas, no es cierto, no va a venir, todavía faltan como 100 años para que venga. No te preocupes. Ya cuando se vea que ya está cercano el tiempo, entonces te arrepientes y te santificas. Qué miserable diablo, ¿no? Él es experto en mentir. Amén. Aquí en el Evangelio según San Juan capítulo 8, versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. O sea, ha sido mentiroso. Porque no hay verdad en él cuando habla mentiras. De suyo habla porque es mentiroso y padre de mentiras. Y culmina el Señor aquí con el versículo 45 donde dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Entonces, la gente esta no le creían y no le creyeron a Cristo Jesús, pero le creyeron al diablo. Tanto así que asesinaron vilmente al Hijo de Dios, quien murió como cordero inocente por nuestros pecados. Y en vez de que nosotros fuéramos condenados a la muerte horrible que merecían nuestros pecados, murió Él en vez de nosotros. El que nunca pecó se hizo pecado, dice la palabra. Entonces, mis hermanos, vemos que la Biblia nos habla mucho y muy ampliamente acerca de todas las cosas que Satanás tiene en contra nuestra, de las armas mentirosas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, la palabra del Señor nos enseña cómo guarecernos en contra de Satanás, cómo armarnos en contra de él para resistir sus ataques. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, vamos desde el 13, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Me están entendiendo? Aquí Pablo está poniendo el dedo en la llaga. ¿Por qué? Porque allí en Corinto había mucha gente que se decían siervos de Dios, que se decían predicadores, y no lo eran. Recordemos que ya era el tiempo de la gracia. Ya para llegar a Dios tenía que ser directamente a través de Cristo, no a través de un sumo sacerdote. Y el Señor Jesús llama a sus hombres y a sus mujeres al ministerio, a los ministerios. Diferentes ministerios, diferentes llamados. Y cuando Dios nos llama, mis hermanos, Dios
nos unge con su Espíritu Santo, para que podamos ir hacia adelante predicando a tiempo y fuera de tiempo su palabra. Ese es el Dios en el cual hemos creído. Pero dice aquí, en el versículo 13, porque estos son falsos apóstoles. Está hablando de los obreros fraudulentos que había en ese tiempo, de los cuales hay muchos ahorita. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Sí, los ve usted actualmente con una Biblia la más grandota que pudieron conseguir, con su traje, hablando muy bonito, pero cuando usted los enfrenta, no hay testimonio del Espíritu Santo en sus vidas. Esa es la verdad. Y cuando usted los descubre, cuando usted los saca a la luz, se enojan, lo amenazan. Dicen que se va a morir o que ellos lo van a matar. Así. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me ha pasado. Porque nosotros no toleramos que haya gente sin vergüenza viviendo o destruyendo la obra del Señor. Y cuando los ponemos en evidencia, se enojan. Amén. Dicen, no es maravilla porque el mismo Satanás, el mismo diablo, mis hermanos, se disfraza como ángel de luz. Hay muchas historias a través del tiempo de gente que dice, vino un ángel y me habló. Y me dijo que hiciera esto, aquello, y que pusiera una capilla aquí, y que plantara unas cruces, o que enterrara esto, o que, en fin. Y ese ángel que vino y que te dijo lo que tienes que hacer, ¿era un ángel de Dios? Oh, sí, porque brillaba muy bonito, porque hablaba muy bonito. Pues lo siento mucho, pero ese ángel era el mismo diablo. Hay muchas historias, una de ellas es la historia de la Virgen de Lourdes, que estos niños se decía, los que vieron esa cosa, que habían visto a la Virgen, a la Madre de Dios, decían ellos. Pero mis hermanos, no le es permitido a ninguno de los que ya murieron venir a aparecerse a la gente, venir a hablar con la gente. Entonces, si vemos a alguien que se fue, alguien que ya murió, y lo vemos manifestado como que nos viene a hablar, tenemos que reprenderlo en el nombre de Cristo. Satanás no nada más hace eso con los niños o con la gente que no conoce. También viene y nos habla a nosotros, trata de hacernos caer de diferentes maneras. Platicaba nuestro hermano que ya está con el Señor G. Ávila, que él estaba en un ayuno, ¿verdad? El hermano ayunaba mucho, estaba ayunando y orando. Y una noche que estaba hincado ahí, a un lado de la cama, estaba orando, dice, sentí una presencia muy fuerte detrás de mí, ahí en mi cuarto. Dice, y me quiso empezar a hablar, a decirme cosas, decía el hermano. Y yo le dije, eres tú, Señor, eres tú, mi Señor Jesucristo. El hermano Gilla era una persona ungido por Dios, con una unción tremenda, un hombre con un llamamiento tremendo, un hombre que Dios usó para alcanzar muchas almas, cientos de miles de almas alrededor del mundo. Y al verse descubierto aquel ente que, pues si no era Satanás, era uno de sus demonios, dice, se desapareció, se fue, atravesando las paredes. Pero el consejo que el hermano daba es que no le crean a todo espíritu, es lo que dice Pablo también aquí. Aunque venga y diga yo soy el arcángel Gabriel, Miguel o en fin, no. En primer lugar, porque tenemos la palabra escrita aquí, que es la que nos guía. Segundo lugar, porque si fuera necesario el auxilio de uno de los ángeles de Dios, inmediatamente nos daría testimonio al Espíritu Santo que está en nuestra vida.
y que vino a estar en ella cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Porque dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A través de nuestro ministerio hemos visto mucha gente engañada, mucha gente que vivía de una manera horrible. Muchos estaban ya a punto de morir por la cirrosis, por las enfermedades que contrajeron al andar metidos en los vicios, sus hogares destruidos. Pero cuando han venido a Cristo, mis hermanos, todo ha cambiado para ellos. Y los ve usted muy pronto, o sea, en una semana o dos, cambiaditos, trajeados, con su esposa, con sus hijos, en la iglesia, en la casa del Señor. Algunos de esos hermanos que me tocó a mí ministrarles, que aceptaron a Cristo, ya no viven, ya están con el Señor, pero otros viven y siguen sirviéndole a nuestro Dios, porque conocieron la verdad y salieron de la mentira del diablo. Dice así, versículo 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿De quién está hablando aquí, mis hermanos? Dice, sus ministros. Está hablando de hombres, de mujeres, que se dicen apóstoles, o que se dicen profetas, o que se dicen, en fin. Y usted los conoce inmediatamente porque traen una predicación, un evangelio diferente. Y le dicen a usted, Dios quiere que prosperes económicamente. No dan el mensaje, no leen la Biblia, no solamente motivan al oyente. Y una de las cosas que ellos, de los temas preferidos es, despierta el gigante que hay en ti. Tú eres un triunfador. Levántate y di, ve, mírate en el espejo y di, yo sí puedo, mis hermanos. Dice Pablo, todo lo puedo en Cristo. Por nosotros no podemos hacer nada. Entonces, estos ministros de Satanás disfrazados de pastores o de evangelistas o de apóstoles, lo único que están haciendo es dañando a las ovejas del Señor y no permitiendo que el mundo perdido venga realmente a los pies de Cristo. Pero lamentablemente, mis hermanos, el fin de esa gente va a ser horrible. ¿Por qué? Porque van a tener que pagar por todas esas almas que se han perdido y que se están perdiendo a raíz de sus mentiras. Y a donde quiera que volteemos, mis hermanos, los hay. Los hay. Una vez me dijo un hombre, no le puedo decir hermano, lamentablemente, yo soy pastor. Ah, sí, sí. Dice, y yo sí conozco las lenguas muertas, el hebreo, el antiguo, o sea, el arameo, el griego y todo eso, ¿no? Dice, yo fui a la universidad. Digo, ¿para qué? Yo estudié para pastor en la universidad cristiana, en fin. Y cuando le dije, para pastor, mi hermano, no se estudia. Para evangelista no se estudia. Para ser siervo de Dios no se estudia. Nuestro Dios nos da un llamamiento. Y cuando nos llama con testigos. Nos llama a su ministerio. Y una vez que nosotros aceptamos ese llamamiento, esa invitación que el Señor nos da, Él ahora nos arma con el Espíritu Santo en nuestra vida. Y es así que podemos salir a triunfar en el glorioso nombre de Cristo. Y vemos milagros y vemos maravillas y vemos portentos suceder. Casi cada vez que predicamos algo sucede. Pero el milagro más grande, mis hermanos, es que un alma, acepte a Cristo como su Salvador. O sea, un alma que estaba condenada totalmente a irse al infierno. Ahora se la arrebatamos al diablo y ahora es un hijo de Dios o hija de Dios. Y no nada más él, sino toda la familia. Eso es lo hermoso de permanecer, mis hermanos, en la verdad que es Cristo Jesús y no creerle las mentiras al diablo.
Y luego, mis hermanos, aquí un poquito atrás, ¿sí? Dice el versículo 3 del capítulo 11 de 2 de Corintios, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué le estaba diciendo, mis hermanos, Pablo a los corintios? Tengo miedo que Satanás venga y los engañe, porque si pudo engañar a Eva, pudo engañar a Adán, los puede engañar a ustedes, si no se agarran de la mano del Señor. Es terrible, mis hermanos. Yo he oído tal vez cientos o miles de predicaciones acerca de Adán y Eva, acerca del Génesis, pero mencionan a Adán y a Eva como cualquier persona, ya dijimos hace un momento, que no eran como nosotros, que eran perfectos, que tenían, por decirlo así, superpoderes, eran sabios totalmente, porque fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero todo eso lo perdieron por creer una mentira. Y hay mucha gente que está perdiendo, mis hermanos, su matrimonio, su familia, su trabajo, por creerle las mentiras al diablo. Eso es lo que estamos tratando, mis hermanos. Las mentiras de Satanás. Tenemos que identificarlas y protegernos para que no vengan y nos dañen. Amén. En Apocalipsis, mis hermanos, capítulo 2 y versículo 9, vamos a ver, 12:9. Aquí estamos. Gloria a Dios. 12:9, y dice la palabra del Señor. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, todo lo que ha hecho Satanás y todo lo que está haciendo ahorita no va a quedar sin pago. No. Ni tampoco sus ministros van a quedar sin pago. ¿Por qué Dios no ha mandado fuego del cielo como mandó a Sodoma y a Gomorra? ¿Por qué Dios no ha mandado una inundación que los ahogue a todos los perdidos? Que es una gran mayoría. Porque estamos en el tiempo, en la era de la gracia. Y porque todavía nos tiene aquí a nosotros, sus siervos, sus predicadores, para que le digamos a la gente cuál es la verdad. Y la verdad es esta que tengo en la mano, la palabra de Dios. Las mentiras que cuenta Satanás y que la gente se las cree y le gusta creerlas, ¿verdad? Aquí en este país, mis hermanos, Estados Unidos de Norteamérica, donde nosotros vivimos, ya hace años, ya tal vez muchos años, que se legalizó el aborto. Porque dicen que el aborto es necesario porque una mujer con un niño no deseado o una sociedad con hijos no deseados es una sociedad fracasada, que es mejor abortarlos porque la criatura en el vientre de la madre solamente es una cosa, solamente es una bolita de carne, pero es una mentira. Es una mentira del tamaño del mundo y la gente se lo ha creído. Primero, el ser humano, la criatura, desde el momento de su concepción hasta el momento de su muerte, tiene alma, tiene espíritu y tiene cuerpo. Entonces, cuando nuestros médicos van y practican un aborto, o sea, le hacen un aborto a una mujer, están actuando con premeditación, alevosía, ventaja y traición. Todos los agravantes de la ley. Están asesinando miles
y millones de criaturas todos los días alrededor del mundo. Y lo terrible del caso es que por muchos años el gobierno estuvo pagando a esas clínicas de abortos aquí en Estados Unidos. Y también estuvo mandando dinero, en este caso a México, para que se promovieran o se subsidiaran las clínicas de aborto. Con dinero de los contribuyentes. Y qué terrible, mis hermanos, porque los médicos que su trabajo, su vocación, algunos no tienen esa vocación, pero algunos tienen la vocación de ser doctores, y que fueron a la escuela, a la universidad, muchos de ellos con becas que les dio el gobierno, con dinero una vez más de los contribuyentes, ahora se gradúan y vienen a asesinar a los hijos de esos contribuyentes, vienen a matar al futuro de la nación cuando está aún en el vientre de la madre. No sé si usted ha visto los videos de cuando se practica un aborto, pero el niño cuando queda criaturita, cuando siente que hay un instrumento mecánico que va entrando y lo va a agarrar y lo va a hacer pedazos, la criatura se asusta y quiere huir, pero no tiene a dónde. La criatura grita y llora. Sí, mis hermanos. Un inocente que no puede defenderse. Y es lo que está pasando ahorita. Pero dice el diablo, es que tenemos que planear la familia. Y eso se aprueba en las Naciones Unidas. Una organización basada en mentiras satánicas. Este presidente que acaba de salir en Estados Unidos, ¿verdad? Que ya no está. Él empezó a cortarles y les cortó los subsidios a las clínicas de aborto y lo odiaron y lo odian, lo quieren matar, lo quieren destruir. Él paró los subsidios que mandaba Estados Unidos a otros países para que se practicara el aborto. ¿Por qué? Porque era un hombre, o es un hombre, que ama a Dios y conoce la palabra del Señor. Yo no estoy avalando tal vez las cosas o las palabras que ha dicho muchas veces, pero sí, yo he visto y yo vi, porque yo vivo aquí, yo vi que el hombre hizo mucho por los no nacidos al cortarle el dinero con los subsidios con los que se pagaba a los médicos, porque no practican un aborto gratis, ellos cobran. Entonces, la mentira es esta. No te preocupes, María o Lupe o Pascuala o como te llames. Eso que traes en el vientre ahorita todavía no es un niño, es un pedazo de carne solamente, que lo sientes que se mueve, sí, pero no hay problema. Y esas mujeres, mis hermanos, van a vivir toda la vida con ese tremendo peso en la conciencia. Y si no se arrepienten, mis hermanos, van con todo y zapatos al infierno. Porque uno de los 10 mandamientos es no matarás. Ellos están matando. ¿Se imaginan? Una criatura siendo muerta por su misma madre. Ella no se está practicando el aborto, pero ella consintió y contrató los servicios, eso sí. La madre se alía, se hace cómplice del doctor, ahora en este caso ya del gobierno actual, para asesinar a esas criaturas. Tanta mentira que hay, mis hermanos. Hay muchos enfermos en donde quiera que usted vaya, no nada más en Estados Unidos, en México, en Centroamérica. Mucha gente muriendo ahorita, hombres y mujeres muriendo de SIDA. Pero Satanás los ha engañado y les gusta vivir en ese engaño. No tiene nada de malo que tú seas homosexual o seas lesbiana. Es solamente un estilo de vida. Es solamente una manera de vivir la vida y en tu vida nadie manda. Disfruta tu vida. Pero mis hermanos,
Una vez fuimos a una clínica, a un hospital de enfermos del SIDA aquí en Dallas, Texas. Oiga, iba con nosotros un jovencito, en ese tiempo era jovencito el muchacho, vino a estar unos días aquí de vacaciones, venía de México. Cuando vio a uno, solamente vio a uno, parecía un auténtico zombie de las películas, solamente piel y huesos, y andaba caminando. Un hombre al cual le faltaban solamente tal vez unas horas de vida. Iba a morir, estaba muriendo en sus delitos y pecados. Y esas gentes, mis hermanos, que nosotros vimos ahí, no eran ancianos, eran hombres de entre 20 y 35 años. Y este muchacho que cuando vio a este enfermo de SIDA, salió corriendo. Salió corriendo del hospital. No paró hasta llegar a nuestro vehículo donde habíamos ido. No aguantó la impresión. Cuando salimos le preguntamos, ¿por qué corriste? Dice, es que me dio mucho miedo. Pero a esa gente no les da miedo la vida horrible que están llevando. Dios hizo en el huerto del Edén un hombre y una mujer. Nada más. Y Dios los casó, les dijo, crezcan y reproduzcanse, llenen el mundo. Fue la orden. Él en su infinita sabiduría, el supremo arquitecto del universo, hizo todo lo que conlleva al cuerpo de una mujer, todo lo que conlleva al cuerpo de un hombre, y de una manera armoniosa se casan, tienen hijos, y estos tienen hijos, y en fin. Pero los engaños de Satanás los hicieron perder el paraíso donde se encontraban, que era de ellos. Dios lo hizo para ellos. Y ahora vemos que hay movimientos sociales muy fuertes, que hay universidades, incluso que hay denominaciones cristianas, entre comillas, que defienden la homosexualidad. A capa y espada. El Papa hace unos meses dijo que los homosexuales podían casarse, la iglesia los iba a casar, porque también eran seres humanos, hijos de Dios, y requerían los privilegios de todos los demás. Qué terrible, mis hermanos. Qué mentira tan grande. Dios ama a todo el mundo, aún al peor de los pecadores, pero aborrece el pecado donde se encuentran. Pero Satanás le sigue mintiendo al mundo. Le susurra al cristiano, no vayas a la iglesia, vas a oír lo mismo otra vez, lo mismo y lo mismo. Mejor quédate y vete a ver el juego, el Super Bowl o lo que sea, vete un rato al billar, vete un ratito a la cantina, que no te pasa, tú necesitas divertirte un poco porque trabajas toda la semana. Mentiras. Y la persona el cristiano que él poco a poco se va enfriando y se va metiendo más y más en el fango del pecado. Y no digamos ya la gente que no conoce a Dios. Usted le pregunta a cualquier perdido si es feliz. Y si él es sincero con usted, le va a decir no. Porque la única felicidad la da Cristo Jesús en nuestra vida. Vemos donde quiera que volteemos, vemos matrimonios destruidos. Vemos personas casadas 3, 4, 5 veces. No saben quién está criando a sus hijos y no saben de quiénes son estos hijos que están criando ahora ellos. Y no estoy juzgando a nadie porque ellos vienen a Cristo Jesús y Dios los perdona, les perdona sus pecados al aceptar a Cristo en su corazón. Pero la voluntad de Dios no es el divorcio. Ahora ya están así, gloria a Dios, bueno, hacia adelante. ¿Verdad? Pero
Dios no lo hizo, no hizo la pareja para que se disolviera, la hizo para que fuera feliz, en una relación armoniosa con Dios y con el resto de los seres humanos, pero no sucedió por las mentiras del diablo. Satanás, dice el Señor Jesús, es el padre de las mentiras, porque ha sido mentiroso desde un principio. De ahí que nos basamos nosotros en el principio. ¿Dónde? En el cielo. Ahí se reveló Satanás, en el cielo. ¿Por qué? Porque Satanás fue el ángel más perfecto que hizo Dios. El más bello. El Señor le puso por nombre Luzbel o Luz Bella, ¿verdad? Y le dio como trabajo ser el encargado de la alabanza, de la música celestial. Lo vemos aquí en Ezequiel, mis hermanos, capítulo 28, y del versículo 13 en delante, dice, del 13 en delante. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, Satanás fue hecho por la mano de Dios, o por el poder de Dios, pero fue hecho para la alabanza. Hace muchos años, mis hermanos, cuando estábamos dirigiendo la confraternidad de iglesias del Evangelio completo, llegó a nuestra oficina un grupo de muchachos jóvenes que según esto eran la avanzada, ¿verdad?, de un ministerio musical, de una persona que muchos de ustedes conocen, que canta y toca y mucha gente lo sigue, hay muchos seguidores, otros artistas, y cantan sus canciones, y esas canciones se cantan en las iglesias, ¿sí? Pero, mis hermanos, vemos que estos muchachos vinieron a decirme mentiras. Y eso fue lo que más noté yo. Primero, no sentí en ellos un testimonio del Espíritu Santo. O sea, no eran salvos. Pero vinieron y me dijeron, hermano Sánchez, reverendo, que lo conocemos, que aunque no lo habíamos visto, pero, en fin, diciéndome cosas, ¿no? Lavándome el cerebro, untándome azúcar o como usted le quiera llamar, dándome el espaldarazo, según ellos. Queremos que usted nos introduzca, porque este ministro que ha creado este nuevo ministerio que se llama Canción, con Z, es ahora por primera vez el único que tiene la alabanza perfecta para Dios. Porque en toda la historia del cristianismo no se ha sabido cantar a Dios. Lo que se canta nunca ha llegado a la presencia de Dios. Nadie ha cantado, nadie ha llevado adelante la música de Dios. Pero Dios levantó a este varón y ahora estamos en este ministerio y queremos que usted nos introduzca a las iglesias. Les pregunté algunas cosas, pero una de ellas es, entonces, desde Cristo hacia acá, ¿nadie ha sabido cantar? No, no. Los cantos han sido aburridos, han sido monótonos, han sido lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero no llegan a Dios, no le tocan a la multitud.
Pero estas canciones que traemos nosotros, estas canciones que Dios le ha dado a nuestro hermano siervo de Dios y esto y lo otro. Entonces, nadie supo cantar antes. Todo lo que cantamos nosotros cuando éramos niños, cantaron nuestros padres, en este caso mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, y los cristianos hasta llegar a Cristo Jesús, hacia atrás, ¿verdad? No sabían cantar. No, no sabían cantar. Digo, pues, ay, pobrecito, entonces, de mi Señor Jesucristo, Él no sabía cantar. O sea, lo que Él cantaba no llegaba a Dios. O no cantaba, dice, no, no cantaba. Pues qué mentira tan grande, porque aquí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26 y versículo 30 dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Esto fue después de la última cena, mis hermanos. Cenaron ellos y cantaron el himno, o cantaron himnos. ¿Qué estaban cantando? No dice la palabra del Señor, pero posiblemente estaban cantando salmos, ¿verdad? Que es lo más seguro. Y nuestro Señor Jesús, Él, mientras estuvo aquí, Él desde niño cantaba lo que se cantaba en la sinagoga, lo que se le cantaba a Dios. Si el Señor hubiera sabido que esas alabanzas no llegaban a Dios, no las hubiera cantado o no lo estuviera registrando en la Biblia. Entonces, ¿qué me dicen de esto, muchachos? No, pues es que, ¿verdad? A lo mejor, ¿verdad? Pero nosotros le traemos un material para que lo revise y vea que esto sí es de Dios. Puras canciones, según esto, puro. Y yo les digo, miren, muchachos, ¿saben qué día los voy a introducir yo a las iglesias? ¿Cuándo? Digo, nunca. ¿Por qué? Digo, porque en primer lugar ustedes y este cantante tan famoso que ustedes, según esto, ustedes traen, estamos hablando hace 34 años, yo creo, necesitan ser salvos. ¿Qué está diciendo? Sí, que ustedes necesitan aceptar a Cristo como su Salvador, se arrepientan de sus pecados, porque no da testimonio el Espíritu Santo en la vida de ustedes, ni en la vida de este señor. Ya he oído sus canciones y no son inspiradas por el Espíritu Santo, sino entonces ustedes vienen contando mentiras. Y si vienen contando mentiras, no son de Dios, son de su padre el diablo. Se fueron los muchachos, dejaron las sodas que estaban tomando. Nosotros siempre teníamos en la oficina algo que tomar y algunos pequeños bocadillos, ¿no? Se fueron y jamás volvieron. Pero sí empezaron a contarle a nuestros hermanos pastores que él, Rubén Sánchez, ya no el, como decían ellos, ya no el ministro, ya no el reverendo, el Rubén Sánchez los había ofendido. Mis hermanos, la verdad no ofende al que quiere la verdad. Y yo prefiero ofender a la gente que está a punto de irse al infierno, pero que se salve, a dorarle la píldora y a darle el empujón para que se vaya a la eternidad con Satanás y sus ángeles, que allá van a estar. Las mentiras de Satanás, mis hermanos, son muchas. Y estamos bombardeados por ellas todos los días. Pero, dice la palabra del Señor, tiempo aceptable, día de salvación. Todavía hay oportunidad. Yo no sé si usted que me está escuchando ha oído las mentiras del diablo, pero si ha sido así, corran por su vida. Y si usted nunca ha conocido al Señor Jesús como su Salvador, mi consejo es que en este día
se arrepienta de sus pecados, acepte a Cristo y se convierta en un cristiano. Es la única manera que usted va a ser salvo. No importa el pecado donde se encuentre, Dios le va a perdonar, porque no ve a través de sus pecados, los pecados de usted, sino a través de la sangre de Cristo. Dios ama a toda clase de pecadores. Y dice que la palabra del Señor que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Si hubiera alguien que no conoce a Cristo como su Salvador, acompáñeme en esta oración. Padre, en el nombre de Cristo, yo reconozco que soy un pecador, pero en este momento me arrepiento de mis pecados. Cristo, ven a mi vida, cámbiame, transfórmame, hazme una criatura nueva para poderte servir y seguir todos los días de mi vida, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Mis amados, ha sido un gusto, una alegría estar con ustedes una vez más. La próxima semana, si el Señor no ha venido antes, nos vamos a escuchar aquí una vez más. Pero les encargo en el nombre de Cristo. Busquen la verdad y proclámenla. La verdad es Cristo Jesús. Que Dios los bendiga.